Este audioapunte se desarrolló con el incentivo del programa UATIC 2025. El contenido que vas a escuchar corresponde a la tercera parte del capítulo 2, llamado, abro comillas, el corrector de estilo, cierro comillas, del libro Escribir, editar y corregir textos de la autora Laura Pérgola. Título: Competencias del corrector. Desde la aparición de las nuevas tecnologías, la sociedad actual se ve dominada por la escritura. Como ya vimos anteriormente, mediante la escritura podés suplir la comunicación oral a través del chat, los foros o las redes sociales. Por eso, si te dedicas a la edición y corrección de textos, debes poseer ciertas habilidades o competencias comunicativas. Estas te permiten enfrentarte a cualquier tipo de textos. Es decir, de cualquier género, como literario, científico, comercial, publicitario, etc. La competencia comunicativa es la capacidad que tenemos los seres humanos para generar e interpretar los enunciados de forma adecuada en una comunidad de habla determinada. Eso implica respetar las reglas gramaticales y de otros niveles lingüísticos, como el léxico, la fonética y la semántica. También implica respetar las reglas de uso de la lengua en el contexto sociohistórico y cultural en el que se produce la comunicación. Como afirma el lingüista de Imes en 1972, la competencia comunicativa no solo se refiere a los conocimientos lingüísticos. También se refiere a las capacidades de producir enunciados socialmente adecuados. Es decir, la competencia comunicativa se relaciona con saber, cito, abro comillas, cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma, cierro comillas. Por lo tanto, como corrector de estilo, sos el encargado de revisar un texto para que sea legible, claro y necesario. De esa forma, podés, abro comillas, intervenir en los distintos niveles de composición textual, cierro comillas. Para lograrlo, necesitas poseer capacidades, habilidades y recursos. Es decir, tenés que contar con competencias léxico-gramaticales, competencias enciclopédico-culturales, competencias textuales y sumar competencias digitales. Título: Competencias léxico-gramaticales. Las competencias léxico-gramaticales aluden al conocimiento de las normas que rigen los distintos componentes del código lingüístico. También refieren a tu capacidad como corrector para intervenir en los distintos niveles de la estructura de los enunciados. Los 3 niveles gramaticales son los siguientes. Primero, el nivel fonemático. Su unidad mínima es el fonema, que no posee significado en sí mismo pero permite diferenciar significados. Este interviene en 2 subniveles, el fónico y el gráfico. Por un lado, en el subnivel fónico las unidades mínimas son los fonemas, los sonidos, el acento y la entonación. En el plano de la escritura, las grafías o letras son la representación de los fonemas. Por otro lado, en el subnivel gráfico la unidad mínima es el grafema. Incluye las reglas de acentuación, la ortografía, el uso de mayúsculas y minúsculas, las comillas, las abreviaturas, etc. Segundo, el nivel morfológico sintáctico. En este nivel debes reconocer errores de morfología verbal, de género y número. También tenés que identificar apócopes incorrectos, faltas de concordancia entre sustantivo y adjetivo, etc. Tercero, el nivel léxico. Aquí debes distinguir extranjerismos léxicos, préstamos y calcos. También tenés que identificar extranjerismos sintácticos y el abuso de la voz pasiva con el pronombre se. Además, debes detectar la inadecuación en el uso de los tiempos y modos verbales, usos incorrectos de preposiciones, solecismos, barbarismos, impropiedades léxicas, etc. Título: Competencias enciclopédico-culturales. Las competencias enciclopédico-culturales incluyen el conjunto de conocimientos implícitos sobre el mundo. Esos conocimientos pueden ser generales o específicos y dependen de tu formación cultural como corrector. Estos saberes te ayudarán a enfrentar textos de diferentes esferas, como medicina, derecho, sociología, literatura, biología, etc. También te permitirán saber dónde consultar dudas, ya sea en libros específicos de las diferentes áreas o en enciclopedias online. Título: Competencias textuales. Cualquier editor, a la hora de evaluar una obra para su publicación, se centrará especialmente en analizar el acto de comunicación.
Evaluará que no sea un simple cúmulo de oraciones, sino que se teja una estructura coherente que dé origen a un texto. La textualidad es la propiedad fundamental de cualquier texto y sus factores son la coherencia y la cohesión. Título: Coherencia y cohesión. La coherencia de un texto se manifiesta mediante la correcta organización de la información acerca de un tema específico. Como afirma Van Dijk, la coherencia global está presente en un texto si se le puede adjudicar un tema. Es decir, si se puede identificar el contenido en su totalidad. La cohesión es la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Se manifiesta a través de las relaciones léxicas y gramaticales entre las partes que integran el texto. El editor tiene que evaluar también a qué público se dirige la obra de acuerdo con sus características macrosemánticas. Además, deberá tener en cuenta que para que un texto comunique algo, debe estar relacionado con los marcos de referencia del lector. El lector deberá interpretar el texto dentro del marco metacomunicativo, que se relaciona con la intención del autor. Como señala Graciela Reyes en 1998, cito, abro comillas, la coherencia es, por lo tanto, el resultado del trabajo conjunto del texto y su lector. Ningún texto dice todo. Por lo general, un texto es como un iceberg, que muestra solo una parte minúscula de su volumen. En el proceso de interpretación, el texto guía al lector, de modo que éste saque sentido de lo que lee. Y que este sentido se parezca al que quiso transmitir el autor, cierro comillas. En consecuencia, la coherencia se manifiesta a través de la interacción entre el texto y la interpretación del lector. Para que un texto pueda ser interpretado por un lector, debe ser preciso, sencillo y relevante. Además, debe emplear procedimientos de cohesión que faciliten la lectura. Gracias por escuchar este audioapunte. No te pierdas la siguiente parte.